Se viene un cambio natural porque el planeta no puede esperar. Nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Un cambio natural no puede esperar. Por el Uruguay. Un cambio natural. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar. Nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Un cambio natural no puede esperar. Por el Uruguay. Un cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar. Nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Encuentro por la Tierra. Lista 1222. Partido Ecologista. La capucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un gusto reencontrarnos en otro viernes de comunicación, de reflexión, junto a Marcos. Bienvenido, Marcos. Buenas noches, ¿cómo andan? Agarraron ataviado por el frío. Estamos en época de frío. El estudio no es lo más calentito que se pueda. Tenemos un poquitito de frío. Ahora con un poco de conversa entraremos en calor. O sea, ¿eso quiere decir que me vas a hacer calentar? ¿Decís? No, Ah. solo por el tema ya entraremos en calor. El tema de hoy es identidad. Identidad, cosa que está tan en resignificación en estos tiempos. Y queremos hablar de la identidad nacional, una identidad un poco olvidada. Últimamente en nuestra sociedad nos hemos centrado en otro tipo de forma de vernos y hemos dejado atrás la identidad nacional. Hemos como caído otra vez más o una vez más en la maldición de Malinche, adorando a los que vienen de afuera y olvidándonos de nuestros hermanos del pueblo, como dice la canción. Y bueno, eso es lo que nos motiva a hablar de estos temas. Queremos destacar lo importante que es la identidad nacional con respecto a la vida de un país, de una nación, lo importante que es, lo trascendente que es y lo potenciador que es tener una buena autoestima como sociedad, como país, puesto que aunque parezca que no, aunque parezca por ser tal vez un país formado por inmigrantes, parece que no es tan, o sea, siempre estamos mirando afuera, tal vez por nuestro tamaño de país, yo qué sé, no sé. No, nacimos además con nuestros adultos mayores rememorando las épocas de siempre en el exterior, no acá. Entonces, tal vez pueda venir por ahí, eso será un estudio sociológico que no es para nosotros, pero sí queremos hablar de identidad nacional. Claro, y que involucra muchísimas cosas, que involucra a uno como integrante del pueblo a la hora de elegir la forma de consumir, porque consumir tenemos que consumir, porque si bien no
no avalamos el consumismo extremo en el cual estamos viviendo. Sí, hay que diferenciar consumo de consumismo. Exactamente. Y a la hora de consumir, valorar también lo que sea industria nacional, por ejemplo, que sea elaborado por lo menos parcialmente dentro de nuestro territorio, o que tenga un valor agregado dentro de nuestro territorio para generar las tan ansiadas fuentes de empleo que faltan y que son lo que permite que después venga cualquier industria extranjera. Si hay desempleo, es la excusa perfecta para decir, no, necesitamos esto porque necesitamos fuentes de trabajo. ¿Y por qué necesitamos fuentes de trabajo? Necesitamos fuentes de trabajo porque no hay producción nacional. Tenemos que, o sea, el argumento de tener una producción nacional va más allá de un nacionalismo, ¿no? Sino que viene por el lado de prever lo que nos está pasando ahora. Ahora sería como que no tarde, pero como que ya podíamos haber reaccionado antes, de decir vamos a defender un poco lo nuestro ante las potencias extranjeras que siempre hablamos, ¿no? Actualmente está pasando totalmente lo contrario. Consumimos mayor parte de cosas extranjeras, sobre todo las cosas manufacturadas. Y alimentos básicos también. Y bueno, entonces hemos perdido la posibilidad de darle valor agregado a las cosas que fabricamos, que producimos acá en Uruguay. Y nos hemos convertido en exportadores de commodities o en exportadores de materias primas, quedándonos después con un consumo de cosas elaboradas en otros países. Y eso es lamentable porque es lo que genera la caída en picada de la economía local. Digo, si siempre la manufactura, todo lo que genera riqueza, todo lo que le da valor agregado a ese bien se realiza en el exterior, es cuando perdés. Orgullo nacional, o bueno, felicidad por ser de nuestro país, ¿no? Podríamos decirlo de otra manera, porque orgullo a veces se interpreta de varias maneras. Últimamente sería el fútbol, la selección, la pelotita, ¿no? La pelotita es lo que nos tiene contentos de ser celestes, uruguayos. Sin embargo, en los temas realmente importantes, educación, salud, trabajo, empleo, ingresos, cobertura de necesidades básicas de la población, producción, en un montón de cosas importantes. Sí, educación, sí. Educación con lo que pasó en estos días, con los resultados pésimos que se tuvieron con el tema de la educación. Sí. Nosotros ya lo habíamos hablado antes, lo hablamos incluso antes de las internas en uno de los primeros programas, que la educación, o sea, que la educación esté bien o esté mal, no va de la mano con mayor o menor presupuesto. Cuando vos el presupuesto no lo encauzás realmente bien, o sea, si el presupuesto no va directamente a los educandos, sino que se gasta en otras cosas. Para resolver problemas no es disponer o gastar de dinero. Resolver problemas es resolver problemas que tal vez o no, según el problema, requiera de dinero. Pero no es dinero la solución para los problemas de ningún tipo. Salvo, no sé, pagar cuenta, pagar deuda. Eso sí se necesita dinero. Después, para resolver problemas de cualquier índole, el dinero es uno de los temas a resolver, no el principal. Resultó que en Uruguay la educación pasó a ser un 6%, un 4.5% del Producto Bruto. Eso, llegando ahí, estaba todo resuelto. Éramos Suiza o más. Y resultó que no, que la educación se lleva buena cantidad de dinero comparativamente a otras épocas y no ha mejorado. Realmente los muchachos que uno tiene contacto directo y ve cuánto aprenden, cómo aprenden, de dónde aprenden, estamos quedando
digamos, como decía Marco, estos últimos informes, estamos perdiendo calidad educativa a pasos agigantados. ¿Y qué significa o qué es la calidad educativa? No es otra cosa que la preparación que tengamos los uruguayos para desenvolvernos en la vida personal y la vida de un país. Usted le puede dar mucho presupuesto a algo, ¿no? En este caso la educación. Pero si el mundo sigue adelante y usted no actualiza los planes de estudio, evidentemente no va a obtener el resultado deseado. Yo te planteo hablo eso, actualización, no hablo darle una tablet o un coso para... No, actualizar los planes de estudio es, por ejemplo, incluir, o sea, uno ahora va a estudiar a facultad, póngale programación, y creo que se siguen enseñando los mismos lenguajes de programación de hace 10 años atrás, 15 años atrás. ¿Ah? Pero el mundo ha evolucionado. Sí, seguramente haya algo. ¿Qué tipo de profesionales necesitamos en Uruguay? ¿Necesitamos programadores? Sí, no, ¿cuántos? ¿Necesitamos personas que sepan, técnicos en agroecología? ¿Necesitamos técnicos o profesionales del área de innovación en tecnologías limpias? ¿Necesitamos personas que sepan, que sean eminencias en restauración de naturaleza? ¿Qué es lo que necesita un país? Necesitamos tener un plan, necesitamos tener políticas de Estado, y las políticas de Estado... Perdón, ¿qué? Es que yo tengo un plan. ¿Tenés un plan? Bueno, ¿te acordás es con él entonces. Las políticas de Estado son las que definen todas esas cosas. Y últimamente estoy hablando ya de que son varias, por lo menos 2 décadas, que el país no tiene demasiadas. Las políticas de Estado son atraer inversores al bajo precio de la necesidad, y lo que logran esas inversiones es empeorarnos aún más en la situación que queríamos resolver. Entonces, y además con muy poco capacidad de generar mano de obra. Sí, por dijera, eso es una empresa que viene. Por eso. Y modifica enormemente, porque es una explosión económica dentro de un pequeñito país, que después cuando termina esa explosión, desaparece, queda todo un montón de cosas que se movieron. Me refiero a personas que se mudaron para trabajar en una obra por 4 o 5 años. Gastos que se hacen, me refiero a salarios que se ganan que después ya no, gente que comerciantes que reciben esos salarios por servicio, por un montón de cosas, y después ya no lo reciben. Entonces se atrae o se trae a toda costa inversiones extranjeras para solucionar problemas de empleo, y termina siendo peor. Termina quedando las personas más vulnerables de lo que estaban antes de haber recibido ese poquito grupito de empleo que genera. Y por supuesto nosotros, los trabajadores, los que estamos en los promedios, ¿no? Ningún enriquecido ni nada, somos los que solventamos los gastos de este Estado, de este país. Conversaciones que he tenido últimamente acerca de los costos de una empresa en Uruguay son insostenibles. Insostenibles, no solo una empresa unipersonal, sino poder contratar personal para compartir y ayudar en las tareas. Es costosísimo. En Uruguay está realmente atrasadísimo la legislación en cuanto a la tributación de las empresas. Si uno abre una empresa con un rubro, no puede trabajar en otro. Es el colmo en el siglo XXI que tengas una empresa de bombones y no puedas vender papa. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué pasa? En una escala pequeña como es la uruguaya, necesitamos del multirrubro, del multiempleo, de lo que fuere. Y si uno abre una empresa de un rubro y afloja, escasea el trabajo en ese rubro, podríamos tener la posibilidad de volcarnos a otro sin tener que cambiar de rubro la empresa o, como las reglas lo estipulan, abrir una nueva empresa, o sea, sostener 2, 3, 4, tantas empresas como necesitemos rubros, cosa que es imposible. Una cosa o sea, bastante si tenés un rubro para mantener una empresa. Por eso. No, y eso es algo que limita, que topea la posibilidad de mover dinero, que activar la famosa economía, que todo el mundo quiere trabajar para la economía. Yo quiero trabajar para la sociedad, no para la economía. Que la sociedad se desarrolle, la economía que se maneje sola. Y algunos dirán, ¿cómo la economía? La economía es un animal que nos está comiendo la sangre día a día. Y nosotros contentos de trabajar para la economía mejore. Tengo 45 años y creo que desde los 10 años presto atención a que se dice que cuando mejore la economía nos va a ir fenómeno, nos va a ir bien. Pero ¿qué pasa? La economía mejora y a nosotros se nos complica porque sigue siendo todo. Hay más consumo y resulta que cuando hay más consumo los precios suben. Entonces uno ¿qué decide? Que la economía se empeore, que no haya venta, porque así no siguen subiendo los precios. No tenés un peso cuando la economía... Pero siempre decís que te das cuenta cuando hay crisis, porque está todo baratísimo, porque hay oferta. Y sí, hay millones de ofertas que no las podés comprar porque tenés un peso, porque la plata no te rinde. Entonces, algún día que alguien me explique, cuando la economía mejore, de qué manera nos va a llegar a nosotros. Entonces, ya a esta altura, después de haberme comido esa pastilla varias veces, la economía no es el tema. La economía que se resuelva como se tenga que resolver. Pero basta de poner la economía como la salvación de nuestros problemas. No es por ahí. Voy a pedir a la gente de producción si nos pueden arrimar un poquito de agua acá para el compañero. No, es que es una irritación que se manifiesta en la garganta. Pero el tema, digo, es que siempre agarramos tipo un cuello de botella, que es en priorizar la economía, que la economía es algo multinacional. O sea, es algo. Sí, no es nuestro. La economía es algo multinacional. No es contra lo nacional, que es ¿qué? Nuestro pueblo, las personas, sus problemas diarios, sus necesidades, el trabajo, que es una necesidad, digo, la salud, la educación, la seguridad. Y siempre, por eso yo digo, hablo de la palabra a esa nacionalismo, ¿no? ¿Qué es nacionalismo? Digo, no sé si le puedo... Se habría que buscar un término que aliviane el fanatismo que engloba la palabra nacionalismo. Sería digamos, una alegría de ser uruguayos, una alegría, mirá qué producción que tenés, mirá, yo sabía, mirá qué producción que tenés, mirá qué producción. Muchas gracias. Tomás, antes de que te dé algo, ahí va, muchas gracias a Lourdes. Sí, muchas gracias, que viene bien un sorbito de agua. Pero la idea es esa. Estamos en un punto que tenemos que priorizarlo. Habría que explicarles a quien quiera escucharnos qué sería lo que nos preocupa de la falta de nacionalismo, o bueno, de orgullo, o de alegría, o de necesidad de ser uruguayos, de priorizar lo uruguayo, lo nuestro. ¿Cuál sería en qué estamos? ¿Por qué nos haría bien fortalecer el nacionalismo? Pero primero para tener nosotros, o sea, nosotros como personas,
la prioridad, el foco de todo lo que hagamos en nuestro país, o sea, en nuestro lugar, en el pedazo de tierra que nos tocó en este mundo, en el cual, tenés varias ramas, como estábamos hablando, educación, salud, pero siempre hay algo fundamental que es lo que nosotros podamos dar. O sea, porque yo te puedo poner el mejor sanatorio, pero si las enfermeras, los médicos trabajan de mala gana, no les importa nada, no tienen esa preocupación por hacer las cosas bien por sus semejantes, por la gente de su pueblo, no va a funcionar bien. Lo mismo que si yo te pongo un liceo 0 kilómetro hermoso, y los profesores después no van, enseñan, o sea, en fin, o no dan la currícula completa, lo que sea. Hay que tener un poquito también de sentarse y decir, vamos a hacer todas las cosas bien. Hay que ser un poco japonés. Los japoneses, viste cómo son. El tema, hay varias cosas para decir al respecto. Acá, o sea, tenemos que partir por la base de que los países que mejor les va, podríamos decir, en general en su población tienen no solo por aprobación de su propio país, digamos, lo aprueban, que les gusta, trabajan por su país, o sea, colaboran con la sociedad del país desde su lugar, ¿no? Y nada de solidaridad, simplemente cumplen con su tarea porque eso es lo que ayuda a que entre todos salga la historia adelante. Y que todos vivan mejor. Eso por un lado. Y por otro, en Uruguay tenemos miles, decenas de miles, cientos de miles, podríamos arriesgar un millón tal vez de personas que viven trabajando, no solo descontentos por su país, sino pensando en vivir en otro país, irse. Y eso no favorece a que las tareas que se realicen en una sociedad sean porque eso es contagioso, o sea, y no científicamente contagioso, pero no es demostrable. No, sí, pero que venga un amigo y te diga, mirá, me vine para acá, para Estados Unidos, o para donde sea, y estoy bárbaro, laburo 8 horas por día y después no sé qué hacer con el tiempo libre. Y me da la guita perfecto para vivir, claro, y para darme los gustos. La misma de siempre, vas al país tal y cual, y las calles y los autos, y trabajás y ganás. El problema es que nos olvidamos de Uruguay. O sea, es lo que muchas veces hablamos, que ya a esta altura participamos de una elección como candidatos y esperemos los resultados todavía no están, pero creo que ya fuimos electos algo, o sea que ya somos políticos. Convencionales. O sea que ya somos políticos. Pará. Ahí va, sí. No, yo hago de político. Político. No, esa palabra no es mala palabra. Sí, mala palabra son los políticos que tenemos. Bueno. Tenemos que generar otro tipo de políticos y nos vamos del tema. Lo que... Y se me fue. Tanto que se me fue. El orgullo de trabajar hace que la sociedad, de trabajar por tu país, en tu rol, en donde estés, hace que el país crezca. Porque sí, porque ustedes verán en películas, en series, en lo que sea, cómo sistemáticamente se hace mención al orgullo, bien entendido, al orgullo de pertenecer al país de origen de esa película y de esos actores y de esos personajes, ¿no? Hasta imágenes poéticas y bueno, hasta una especie de chauvinismo, que ya no estamos hablando de eso, pero ese tipo de detalles muy importantes hace que una sociedad funcione de otra manera. No estemos ya porque sí
diciendo que lo nacional es malo, es sinónimo de mala calidad. Y atrás de eso, ¿qué puede haber con un producto que sea o no de mala calidad? Pero pongamos que es de mala calidad. ¿Qué hay atrás de eso? Gente que prefiere consumir importado, no compra lo nacional, no consume, no le interesa, no aporta, no ayuda, ni siquiera son los propios trabajadores que lo hacen, ayudan a que eso sea bueno, ni hablar del dueño, ¿tá? Entonces, si nadie colabora para que un producto nacional, llámese cajita, llámese educación, llámese salud, llámese seguridad, llámese lo que quiera, calle, semáforo, acá había una nadie colabora para que sea bueno. Entonces, ¿qué va a ser bueno? Nunca. No, es que acá hubo una muy buena, o varias muy buenas empresas fabricadoras de zapatos, por ejemplo. ¿Ah? Sí, y de eso varios rubros. Y terminaron muriendo por la opresión del Estado, ¿ah? Y que termina siendo una competencia desleal con lo importado, ¿no? Claro. Digo, la primera deslealtad fue de los gobernantes y ha sido de los gobernantes liberando importación así, gracias a tratado para poder asumir deuda. Es como, por eso es que entra tanta mercadería a Uruguay. Bueno, y por eso la palabra proteccionismo está mal. El proteccionismo es unidireccional, es un tipo un diodo, parece. Va en un solo sentido, no vuelve. No vuelve. ¿No? O sea, hay proteccionismo en Europa, pero acá no podemos tener proteccionismo. No, nosotros no podemos practicar el proteccionismo. Ni siquiera con Brasil y Argentina podemos. No, y menos con el Mercosur, olvídate. Ahí va, menos con el Mercosur. Entonces, por ahí viene la cosa. Hay que analizar los temas desde la raíz o lo más cercano a la raíz que podamos. Y sobre todo resignificar, ya que estamos en épocas de resignificación de términos, resignificar esto que se llama nacionalismo o no sé, orgullo, no sé. Orgullo republicano, no sé, otra palabra republicano que... Sí. Ojo, Marco, ojo ¿cómo es que se llama no pises la orilla de la cornisa. Pero ojo, Marco. La verdad es que son palabras que la verdad... Por eso el uso es malo, pero... Por eso es que no suenan así, porque eso es un trabajo de años de denostar el orgullo nacional, la alegría, llámele como quiere, ya no sé cómo llamarlo, de ser uruguayo, de pertenecer, de trabajar, de colaborar con nuestra sociedad, desde nuestros próceres que pensaron nuestro país hasta a nuestros padres que nos heredaron la persona que somos. ¿Por qué dejar de tener alegría de eso? ¿Por qué fijarnos en que en otras tierras siempre todo es mejor? Debemos de construir algo mejor acá. Y bueno, por supuesto, en esto tengo mi trabajo aparte, ¿no? El trabajo me gano las 8 horas, pero en esto, que es la política, que estamos acá haciendo política, debemos de trabajar y promover no solo buenas ideas, sino enfocadas desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente siempre. Esa es la línea que atraviesa todos los temas, pero con un toque o con un agregado de mirarnos a nosotros los uruguayos y no tanto el balcón al mundo, porque resulta que abrirnos al mundo... Me acuerdo de un expresidente que hoy volvió ahí al ejercicio de la política, volvió y me recuerdo mucho que decía que habría que abrirse al mundo, abrirnos al mundo. ¿Y qué pasó? Entró el mundo y nosotros nos quedamos contra un rincón y desaparecimos. Nos está comiendo el mundo. Nos están comiendo. No mejoró. Hay que analizar cuando se habla otro gobierno que Dios
Sí. Cuando se habla de los gobiernos anteriores, estos gobiernos que tenemos ahora, ¿tá? Nos han entregado por nada, porque ni siquiera dinero, nada, nos entregaron, multiplicaron la deuda, deterioraron la industria nacional. No, la cohesión, porque ese es un término o un concepto que es importantísimo, la cohesión nacional o la cohesión del Uruguay, del país, de las personas. Cohesión, la unión que tenemos como uruguayos. A usted, como a nosotros, nos ha pasado de ver el miedo en la calle. Pero el miedo a lo que se debe tener miedo, un cable pelado, un auto que viene fuerte, alguien con un arma que lo apunta, esas cosas se les debe tener miedo. Pero ya se ha publicitado, se ha amplificado de tal manera el miedo, que hoy la gente tiene miedo, y eso es a lo que quería referirme, le tiene miedo a la gente, al otro. No importa si es, si va a ser, si no es, pero ya le tengo miedo. Y el miedo divide, separa. Y es lo que busca. Y la separación nos deteriora como sociedad. Nos deteriora porque soy yo y los demás que se arreglen. Y si 3.3 millones de uruguayos dicen soy yo y los demás que se arreglen, es imposible que exista una solidaridad, digamos, de sociedad, una solidaridad, una cohesión, una unión para llevar este país, este país riquísimo, hermoso, chiquito, con muchísima potencialidad. La potencialidad que tenemos no está en las minas de oro, ni diamantes, ni los pozos petroleros. La potencialidad está en los brazos, cabeza de los uruguayos. Es como un signo que tenemos en nuestra nacionalidad, el ser los enanos molestos, como nos decían los brasileros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos defendemos con fuerza, con creatividad, con pienso, con desarrollo de ideas, pero siempre pese a todas las adversidades que un país puede poner. A mí me gustaría que tuviéramos un nivel de nacionalismo en todo como el que tenemos cuando alentamos a la camiseta celeste. Lo que pasa es que somos resultadistas. El Uruguay nomás, ese. Vos habrás visto que en uno de estos mundiales patinamos en la primera fase y ya éramos los peores. ¿No? Saquen a Matavares. Sí, entiendo un montón de temas que son psicológicos de las personas, pero un país no es algo descartable, no es algo que me voy de acá y listo. Siempre alguien de nosotros queda. Es imposible que nos llevemos a toda la familia, o que toda la familia se quiera ir o se pueda ir, o nos encontremos con nuestra familia en el exterior. Eso es imposible. Siempre alguien queda, siempre alguien quiere venir, volver al país. Yo fui y vine, yo soy uno de los retornados. Entonces, la cohesión nacional debe ser prioridad, debe ser algo que desde el Estado se debe trabajar, pero no con propaganda como en las épocas de la década del 40 y del 30, ¿no? Se debe promocionar de una manera saludable. Debemos de estar contentos de consumir productos uruguayos, de ser compañeros. Yo diría más que nada, no solo estar contentos. Es que hay tantos términos. Autoexigirnos un poquito. No, pero digo, hasta no sé autoexigirnos un poco en ese sentido de dar prioridad al comercio del barrio. Ahora hay mucha gente, vos agarrás las redes sociales y hay mucha gente protestando. Sí. Por el tema de las cajas automáticas en los supermercados. Claro. Y al punto de que hay supermercados, cadenas. Sí, supermercados de cadenas internacionales, ¿no? Y muchos de ellos diciendo, ¿podés creer que no había un cajero o una cajera
era, si no pagabas automático, no pagabas. Y uno decía, yo me fui y no llevé nada. Y lo que yo le corregí, que le faltó decir, es, y no voy a ir más. Claro. ¿Tá? O sea, la próxima vez compro en el almacén del barrio, en el autoservicio de la esquina, porque es la única forma de hacer escarmentar ese tipo de empresas, de que valoren lo que es la mano de obra de las personas, la dignidad de la persona de tener el acceso al trabajo. Eso simplemente... Y es dinero que queda acá. La sacada de los cajeros, que las personas que te cobran, eso es reducción de costos, punto y aparte, Sí, claro. ya está. Porque no bajó un centésimo. Si vos te pasás vos la cosa por la caja, No te sale más barato no nada. te sale más barato, o sea, te están cobrando lo mismo y te tenés que hacer vos el trabajo de cobrarte, así que... No, yo llegué ya a un te haces el supermercado. trabajo de bajarte la mercadería de la góndola, que en un almacenero te lo da en la mano. No, pero no, al punto de tener que ir al puesto y pesarte vos las cosas. Pesarte vos la verdura. Pero además hay otro aspecto en cuanto al orgullo, la alegría de ser uruguayo, con respecto a proponer ideas. En mi trabajo, o sea, me refiero al trabajo nuestro, el que tenemos, podemos aportar ideas, podemos trabajar con gusto. Siempre salta el sindicalista, que se ve que hay algo genético en el Uruguay, que todos somos sindicalistas, que ya se bastardeó esa palabra también. Bien entendido es algo bueno, pero ya está bastardeado, ya es cualquier cosa la defensa del trabajador. Podemos aportar ideas, podemos ayudar a la empresa en la que trabajamos. ¿Por qué? Porque soy uruguayo y porque quiero que este país salga adelante. ¿Y cómo puedo hacer? Y lo puedo hacer colaborando, puedo hacer ayudando, dando una idea en mi trabajo o en el trabajo de un amigo o lo que fuere. Aportar y no solo demandar. Quiero que mi trabajo me pague sin ir a trabajar, y quiero vacaciones y quiero ganar más, pero ¿y si no le ponemos nada al país? Y si una empresa, como decía hoy, nadie pone para que ese producto mejore, ¿cómo va a mejorar? Si nadie está poniendo para que este país mejore, ¿cómo va a mejorar? Los gobernantes de hoy día, de este periodo, estamos en el 2019, en apariencia, uno no sabe qué pasa por sus corazones, en apariencia lo que uno ve desde el otro lado, digamos, es que no están esforzándose para que este país mejore. Están Sí, cumpliendo tareas que les dan de otros lados, con tal de seguir teniendo la maquinita que le presten plata. Después nada atrás más. viene todo el funcionariado público. No podemos generalizar, pero todos hemos ido a empresas, a oficinas públicas, ¿tá? De empresas públicas o de entes, de lo que fuera, instituciones, y uno no ve muchas ganas de trabajar, uno no ve mucho entusiasmo, uno no ve ganas de Están trabajar, sus excepciones, ¿no? pero Por eso no podemos generalizar, pero lo que como usuario digamos, de las cuestiones de los servicios que da el Estado, yo no, eso sí es mi experiencia personal, uno no ve demasiadas ganas de ¿y sabes lo que empeora eso? Digamos, ser proactivo. No hay ganas de eso. ¿Sabes lo que empeora eso también? Eso lo empeora también un montón de personal envejecido que hay. Y del país. Derivado de también del subir la edad jubilatoria constantemente, ¿tá? Para que la gente tenga que continuar trabajando y no haya que pagarle sin que haga nada su jubilación, ¿no? Sí, claro. Y ahora ya están pensando nuevamente en subir la edad jubilatoria. Eso va a seguir subiendo definitivamente. Porque dicen que vivimos más, pero ¿y la calidad de vida? ¿Ah? Entonces hay un montón de gente joven desempleada también. Es que hay mucho desempleo en Uruguay hoy día, 2019, aunque nuestros
economistas, gobernantes que quieran No, disfrazar. Trabajas Hay 4 horas a la semana mucho, y ya tenés empleo. por eso hay mucho desempleo en Uruguay, mucho desempleo, mucha persona vulnerable por ese motivo, vulnerable en el sentido que no sabe cómo va a hacer para seguir viviendo sin ingreso, es difícil. Entonces, ¿cómo podemos esperar de este país un gran país si nadie, nadie es una generalización tonta? No se ven mayores esfuerzos porque este país sea el mejor país del mundo. Punto, el mejor país del mundo. Después si no llegamos, vemos. Pero vamos Queremos arrancando ser con... campeones del mundo en la Copa de la FIFA. Eso queremos ser campeones del mundo. Pero después más nada, es al contrario. Si al Uruguay le podemos sacar algo y abajo del brazo irme para mí mejor, ¿no? Entonces, que Uruguay natural, que la Suiza de América, que éramos mejores y ¿qué estamos haciendo? Y bueno, ¿y no viste? Tenés una muestra que pasó en esta semana pasada de gente que está siendo subsidiada por el Mides, ¿ah? Y cuando iban a hacer las inspecciones rutinarias a las casas para ver si retiraban el subsidio o si lo dejaban, los agarraron a balazos con bala de goma. Claro. Y eso no sé si salió en algún lado porque realmente me lo comentó un amigo que trabaja en el Mides. Claro. Y que la parte del Mides de Montevideo estaba de paro por tema de que habían sido agredidos a la hora de hacer las visitas de visitador social. La viveza criolla, la vieja y querida viveza criolla. Hay algo que es tan cierto como el que el sol sale todos los días. Si es contagioso los malos hábitos, las malas actitudes, la violencia, todos los comportamientos negativos, del mismo modo son contagiosos los comportamientos positivos. La diferencia es que no nombremos quién, ni a nadie, ni a alguien en particular. Se ha ido trabajando sistemáticamente, año tras año, al punto de denostar los términos positivos de la conducta humana, el espacio positivo de las conductas humanas, la solidaridad, la colaboración, el aporte, la cuestión de la obligación, ¿no? Todos esos temas están todos denostados. O sea, son términos que prácticamente son malas palabras, o si uno los pronuncia recibe un aluvión de argumentos de que no, sos gil, sos bobo, sos tonto, ¿no? Eso es un efecto de contagio. Propongamos un efecto de contagio a la inversa. Hagamos de este país un país no va a ser aparentemente nunca va a ser un país de primer mundo, una potencia económica ni armamentística. Más allá de lo que te quieran hacer creer, ¿no? Con el PBI y todo eso. Hagamos un país a gusto nuestro, porque es nuestro el país, no es ni del presidente, ni del ministro, ni de fulano de tal empresario, ni es nuestro, es de todos. Este país lo hacemos nosotros. Y así como está, es porque lo hemos hecho entre todos. Engañados o conscientes de lo que hacíamos, lo hemos hecho, lo hemos formado, lo hemos esculpido de esta manera en todos estos años. ¿Y por qué no? Una pregunta, ¿por qué no cambiar la forma de actuar? ¿Por qué no empezar a proponer otras cosas en la vida cotidiana? ¿Por qué no tomar otra actitud? Porque somos tontos, porque quedamos... Bueno, los efectos contagiosos se dan hacia lo negativo y hacia lo positivo.
La única manera que tenemos de que este país salga adelante es que los uruguayos todos, o la muy gran mayoría, lo que se dice en política, la masa crítica, tire hacia el lado, hacia lo positivo de la vida, de las cosas. Retomemos viejos sentimientos de orgullo nacional, de nacionalismo bien entendido, de que pertenecer a este país era la alegría, una cuestión en el corazón que producía alegría, el pensar en ser uruguayo, oriental. O sea, recuerdo de niño que para mí la palabra oriental era algo que me daba una emoción enorme, una cosa que me alegraba. Cada vez queda más lejos Artigas y Obdulio Varela. Siendo que nuestro territorio tiene incontables hazañas, no solo futbolísticas, es una hazaña, nuestro país en sí es una hazaña. Y sin embargo, le seguimos pidiendo que tenga riquezas, petróleo, no sé, minas de esto. Y no aprovechamos lo que tenemos. O sea, una de las mejores tierras del mundo. Viendo el vaso vacío. ¿Está? Medio vacío. Bueno, sos uruguayo. No, señores, Uruguay, este vaso tiene. Tenemos que ver lo que tiene, tenemos que potenciar lo que tiene. Y lo que tiene son uruguayos. Los uruguayos, pese al enorme esfuerzo de los últimos periodos de gobierno, todavía quedan uruguayos en este país. Y me refiero al esfuerzo es porque no sepan, porque se vayan del país, porque tengan que trabajar más, porque sean en mayor medida infelices. Y cada una de estas cosas las graban, las escriben y yo se las contesto. Porque mes a mes no lleguen a fin de mes. O sea, es perfectamente probable todo lo que digo. No estoy diciendo locuras. Han sistemáticamente tratado de que el uruguayo caiga en su temple, en su fortaleza, psicológicamente destruirlo, no solo porque aquel sueño del Uruguay progresista, del nuevo uruguayo y todo aquello no fue, y en pocos años no fue, sino que en el piso que estábamos parados en aquel 2005, estamos ya en el subsuelo, seguimos bajando, pasan los gobiernos y seguimos bajando. Y esto no lo va a solucionar César Vega presidente, no lo va a solucionar un partido ecologista con ideas nuevas, con defensa del medio ambiente. Esto lo logramos todos los uruguayos. Es fundamental reconstruir el espíritu nacional, la alegría de pertenecer a este país. Eso, aunque parezca una tontería, es demostrable que va a hacer o haría que todo el país vaya hacia el destino que queremos, a la o por lo menos por buen camino. Buen camino para su pueblo, claro. No por buen camino para la economía internacional, sino por buen camino para cada uno de los vecinos que viven en nuestros barrios. Un aportecito a eso que decías, que se vaya para caminos internacionales. El 40% de todo lo que se recauda por parte del Estado va a parar a pago de intereses de deuda externa. Intereses. Además, intereses, no de deuda. O sea, de intereses de deuda. El 40% de todo, y dicho por un economista que tuve la oportunidad de preguntarle eso, porque siempre me interesó saber cómo se mueve ese dinero, porque uno sabe que asume deuda como país, asumimos deuda, pero cómo vamos pagando... Y que la deuda no la pagas nunca, pagás siempre los intereses. Pero en Uruguay tuvimos un gobierno que nos dijo que la deuda estaba paga. Y focas, no dije focas, dije personas que festejaban que habíamos pago la deuda externa. Resulta que nos enteramos unos años después de que no solo no se pagó, lo que se nos engañó fue con un ardid, un tonto ardid,
de refinanciar una deuda. ¿tá? Patearla para adelante unos 20 asumir años. más deuda para pagar la deuda que ya teníamos, para poder recibir más deuda. O sea, lo que nos vendieron un paquetote. Sí. ¿tá? Fueron a pedir a otra financiera plata para pagarle a esta financiera para que esta financiera le prestara más plata y al final le deben a esta financiera y a la otra financiera. Entonces, minga que pagamos la deuda externa. Pasamos de 5.000 y pico de millones de 5.000 millones de dólares, bien digo, a algunos dicen 30 o 60 según no importa las cifras, exponencialmente ya ha crecido la deuda externa. Y nosotros no la vemos. Y en Uruguay no la vemos. No sé qué ha mejorado para endeudarnos de esa manera. O sea, yo si me endeudo con un auto, con una casa, con una tele, veo, por lo menos tengo la tele adelante. La deuda que tengo es por eso. No viste la Antena Arena. Uruguay, Vos no viste la Vos sos de los que pasa por la Antena Arena y cierra los ojos. Pero la Antena Arena costó 100 nomás. Y todo lo demás. Sí, bueno. O sea, costó 100. Nos dicen que costó 100. Eso es una de las propuestas que me interesaría llevar adelante. Auditoría. Auditar Toto. no solo los gastos, auditar las tarifas, auditar todo lo que tenga que ver con el movimiento de dinero por parte del Estado. Punto. Auditar y no auditar como se hace, que se audita, se queda en la tira nada. y que se cajonea. No, para que usted sepa en qué se va el dinero que le cobran, porque son impuestos, o sea, están no se puede no pagar, está impuesto el pago, o sea, no hay vuelta. ¿A dónde va? ¿De qué manera se gasta? Porque como hablábamos de la educación, millones de dólares para la educación, pero resulta que los gurises no saben leer, o si leen, a gatas leen, no entienden lo que dice el texto. ¿Tá? Y mucho menos de entender lo que dice el texto es comprender o asimilar un conocimiento que está en un texto. Eso es básico, no solo en un ser humano del siglo XXI, es básico para poder desenvolverse en la vida normal, en una vida que demanda la de cualquier adulto, ¿no? Entonces, si será importante la identidad nacional, no sé con qué nos estamos identificando últimamente como uruguayos, pienso que sea una camiseta de fútbol, pero los uruguayos no somos camiseta de fútbol, somos una nación con un potencial enorme sin desarrollar. Y tomate un poquito de agua y yo voy a ir terminando por acá porque ya van 50 y pico minutos largos. Se nos fue el tiempo. Viene enfermo y habla más que cuando viene sano. Ahí va. Bueno, gente, se nos fueron los 45 minutos largos. Lo que pasa que hay para decir. Sí, habrá. Se nos fueron los 45 minutos largos de este programa. Nada más decirle que gracias por estar ahí y los esperamos el viernes que viene. Un abrazo grande y los esperamos. Se viene un cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Cambio natural no puede esperar por el Uruguay. Un cambio natural. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Cambio natural no puede esperar por el Uruguay. Un cambio natural.
sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Encuentro por la Tierra. Lista 1222. Partido Ecologista. Se viene un cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Un cambio natural no puede esperar por el Uruguay. Un cambio natural. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Un cambio natural no puede esperar por el Uruguay. Un cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio, cambio natural. Sumate al cambio, sumate al cambio, sumate al cambio por el Uruguay. Se viene el cambio natural porque el planeta no puede esperar, nos queda poco para reaccionar. Sumate al cambio por el Uruguay. Encuentro por la Tierra. Lista 1222. Partido Ecologista.